Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 13 de la clase de Historia de las Matemáticas para el segundo semestre del 2020. En este caso vamos a hablar de unos cuantos matemáticos poseuclidios. Como siempre, la fuente principal del video está proporcionada acá y en este caso es el libro de Burton de Historia de las Matemáticas. Eh, Empezamos con Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene no es necesariamente contemporáneo de Euclides, pero tampoco está necesariamente tan lejos de él. Euclides no sabemos necesariamente sus fechas de nacimiento y de defunción, pero sabemos que él nació aproximadamente hacia el 300 antes de la era común. Eso quiere decir que él podía ser más o menos un cuarto de siglo mayor que Eratóstenes. Sin embargo, Eratóstenes llegó a Alejandría eh, en algún momento durante sus 30, lo cual quiere decir que posiblemente Euclides estaba en sus 60 y es posible que se hayan conocido. Sin embargo, no tenemos ningún récord al respecto. Y también, dado lo poco que conocemos de Euclides, es posible que más bien Euclides haya sido un par de décadas más viejo y para el momento en el que Eratóstenes llega a Alejandría ya Euclides hubiese fallecido. Simple y llanamente no tenemos los datos para afirmar de una manera u otra. Y incluso de las tres personas que vamos a hablar en este video, de ninguna conocemos tanto de su vida per se más allá de su obra. Pero en fin, Eratóstenes viene de un lugar que se llama Cirene, que está hacia el noreste de Egipto. Lo llamamos, como con otros, lo llamamos un científico o un matemático griego. Sin embargo, eh, él quizá culturalmente era griego, pero no necesariamente lo era. eh, Quizá no étnicamente, no sabemos en realidad. Lo que sabemos es que en ese momento Cirene estaba el, eh, bajo el dominio de la dinastía de faraones eh, egipcios, que ya para este momento eh, eran los ptolomeicos, que eran completamente helenizados. Eran de hecho los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. ¿Por qué conocemos a Eratóstenes? Bueno, por varias cosas. La primera es que él es el primero que da un aproximado bastante bueno la, eh, de la circunferencia de la Tierra. Eh, Está la idea de que durante siglos mucha gente suponía eh, que la Tierra es plana. Esto en realidad, si ustedes revisan la historia de las ciencias, científicamente nunca ha sido una teoría que haya sido realmente expuesta, y tampoco es una teoría que parezca que haya sido creída por la mayor parte de la población en ningún momento. De hecho, es posible que haya más terraplanistas vivos en este momento de la historia que todos los que han vivido antes de este momento. Y creo que ustedes saben que en estos momentos sí hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero son una minoría de la población. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas que la persona común puede tener con respecto al hecho de que de que la Tierra debe ser redonda. Por ejemplo, bueno, esférica. Por ejemplo, el hecho de que en el mar, conforme más lejos se vea una embarcación, la embarcación deja de ser visible, pero no es necesariamente por su lejanía. ¿Por qué? Porque lo primero que va desapareciendo es el barco, lo último que empieza a desaparecer es el asta, lo cual quiere decir que hay un ángulo de declive entre la persona que lo ve desde la costa y el barco.
También, por ejemplo, en luna llena, la sombra eh, que hace la Tierra con la luna se nota que tiene una forma circular. Esta y sí muchas otras cosas por las cuales no es necesariamente difícil teorizar que la Tierra tiene una forma esférica. Ahora, ¿qué es lo que hizo Eratóstenes? Bueno, Eratóstenes lo que hizo fue eh, decir que básicamente midió la distancia entre Alejandría y Siena. No sabemos, bueno, Siena es, en estos momentos se me va cuál es el nombre que tiene actualmente, pero es es una ciudad que está hacia el sur de Alejandría. ¿Y qué es lo que hace Eratóstenes? Bueno, mide esto y llega a la conclusión de que son 5.000 estadios. Y lo que hace es que en el mismo día, posiblemente en uno de los equinoccios, esto quiere decir en marzo o septiembre, me parece. De hecho, estamos muy cerca de lo que en el hemisferio norte se conoce como el equinoccio de otoño. Ah, lo que hace es alguien el mismo día en Siena y en Alejandría miden el ángulo que hace, bueno, miden la longitud de la sombra en el cenit de un palo de una distancia dada. ¿Esto qué quiere decir? Simple y sencillamente se pone un palo en el piso sabiendo la distancia precisa, digamos 1 metro, no sabemos realmente cuál era la medida que usó, pero medimos, digamos, 1 metro el palo en el piso y vemos la sombra que pone y cada ratito marcamos dónde está la sombra. eh, durante un cierto periodo del día y simplemente escogemos la menor de esas distancias. ¿Por qué? Porque la menor de esas distancias se da durante el cenit. Ahora, asumamos que en Siena de hecho, lo que se dice es que alguien le dijo a Eratóstenes que durante el solsticio en Siena un palo en estas circunstancias no producía sombra alguna. Y bueno, en Alejandría miden en el mismo día del equinoccio, miden la sombra y se dan cuenta que tiene que haber un ángulo expresado en nuestro formato moderno de 7.2 grados, o dicho de otra manera, de la cincuentava parte de del círculo completo. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, Eratóstenes paga a alguien para que mida la distancia que hay entre Siena y Alejandría y llega a la conclusión de que son 5.000 estadios. Ahora, a la conclusión a la que se ha llevado es que bueno, si ustedes ven 7.2 grados, multiplicamos por 50, entonces el estimado de la circunferencia completa sería aproximadamente 250.000 estadios. ¿Y qué sucede? Lo que se estima que sería este estimado, no recuerdo exactamente cuánto era cada estadio, pero 250.000 estadios son aproximadamente 39.375 kilómetros. Ahora, ¿qué sucede? Esto sería medido de norte a sur, o es decir, de polo a polo. Si nosotros medimos eso, medido con la mejor tecnología que nosotros tenemos, el resultado sería 39.940 kilómetros con 657 metros. O sea, esto lo decimos medido con satélites, etcétera, la mayor precisión que nuestra tecnología nos permite al día de hoy.
bueno, por lo menos más o menos un metro, es 39.940 kilómetros con 657 metros. Y el estimado de Eratóstenes es, como decimos, pasado a nuestra medición moderna, aproximadamente 39.375 kilómetros. Esto es una diferencia de menos de un 1.5%. O sea, es una diferencia muy, muy, muy aceptable dado lo grueso de la medida que ellos tomaron. Es de hecho bastante sorprendente, es una cosa, es una idea bastante sencilla y lo, con ello llegan a un estimado que difícilmente podría haber sido mejorado con la tecnología existente hasta hace quizá, eh, de hecho, pocas décadas, no creo ni siquiera que un siglo. Ahora bien, otra cosa por la que nosotros nos imaginamos que, o por lo que ustedes pueden haber escuchado hablar de Eratóstenes, es el hecho de que él crea un algoritmo con el cual usted puede encontrar cualquier primo. Claramente esto no es eh, muy, por decirlo de alguna manera, muy rentable en cuestiones de tiempo si ustedes quieren encontrar primos de eh, mucho más grandes, pero es una forma en la que se pueden encontrar. ¿Y cuál es la idea? Bueno, usted escribe todos los números en orden, o al menos todos los números hasta el número más grande que quiere probar. Elimine el uno y después empieza con el 2. El 2 es el primer primo. Y quita todos los que son múltiplos de 2. Entonces 4, 6, 8, 10, 12, todos esos los cancela. Se va al primer número que no haya sido cancelado. En este caso sería el 3. Y empieza a volarse todos eh, a quitar todos los números que sean múltiplos de este 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera. Muy bien, llegamos acá, tenemos los dos primeros primos. El primer número que no hayamos quitado hasta el momento, ese número es también primo. Y empezamos a quitar nuevamente todos sus múltiplos, 10, 15, 20, 25, 30, etcétera. Y nuevamente, el primero de los números mayor que 5 que no hayamos considerado es 7, ese tiene que ser primo. Entonces empezamos a quitar 14, 21, 28, 35, 42. Y así sucesivamente, 11, quitamos 22, 33, 44, 55, etcétera. 13 y así nos vamos. Si hacemos esto, eventualmente vamos a llegar a cualquier primo que se nos ocurra. Claramente esta no es la forma más sencilla de hacer. Bueno, de hecho es la más sencilla si uno está buscando primos muy pequeños y enumerando todos los primos. Eh, Sin embargo, no es la forma en la que se hace test de primalidad para aplicaciones, qué sé yo, en criptografía o cosas parecidas al día de hoy. Otra cosa por la que se conoce a Eratóstenes es por el hecho de que él fue un geógrafo. Bueno, como ya dijimos, él calculó o encontró una forma de calcular la circunferencia de la Tierra, pero también aquí tenemos un mapa de lo que él consideraba eh, la, eh, la Tierra en su tiempo. O sea, en este caso vemos que aquí eh, está Britania, Irlanda, Irne, la tierra de los celtas. La tierra de los celtas es esencialmente parte de Francia y parte de España. Bizancio, etcétera. Ellos, a pesar de estar en la región, acuérdense que aquí está
el desierto, entonces hay un montón de lugar por el que no se puede transitar fácilmente y ellos no tenían en realidad conocimiento de más al sur y más al oeste del continente africano, pero sí, sí sabían de Arabia, sí sabían, bueno, de la India. eh, por cierto, aquí vemos que dice a etíopes, espero que les suene conocido porque es un nombre que esencialmente sobrevive hasta el día de hoy, Etiopía, y a etíopes es un nombre griego, o sea, en Etiopía el principal idioma que se habla en la actualidad es el Amharic, sin embargo, no es la lengua de la que viene el nombre viene del griego y quiere decir, más o menos traducido como la tierra de la cara quemada o la tierra de donde se me quema la cara, por decirlo así. Aethio es me quemo y opes o ops es cara. Entonces, etíopes es básicamente se me quema la cara, literalmente. Y esto es posiblemente porque mientras que en Europa, incluso en Egipto, las temperaturas son un poco más, o sea, están cerca del Mediterráneo, es más fresco. De conforme uno va hacia el sur, si uno empieza en el norte del continente y va hacia el sur, durante un montón de tiempo la temperatura temperatura promedio va a aumentar. Esto por supuesto empieza después de que uno pasa el Ecuador y conforme va más hacia el sur empieza a ser un poco más suave hasta que uno llega a lo que hoy es el país de Sudáfrica, a donde la temperatura de hecho es bastante decente. Bueno, conocía el Golfo Pérsico, el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo. Esta isla, por la forma en la que está puesta aquí, yo me imagino que es la isla de Sri Lanka, pero ahí la verdad no estaría particularmente seguro de si estoy en lo correcto o no. Ah, una cosa que podemos ver es que en realidad, o sea, devolvámonos a este mapa. Este mapa es, pues, no tiene como eh, muy buena escala, pero uno lo reconoce, uno al día de hoy lo reconoce y veamos la forma en la que uno hace un mapa importa y esto lo sabía incluso a Eratóstenes. ¿Por qué? Porque Eratóstenes sabía que un mapa es una representación plana eh, de una superficie esférica o de parte de una superficie esférica. Me imagino que ustedes conocen estas diferentes proyecciones que se usan en mapas mundiales. La más conocida es la Mercator, que la Mercator tiende si ustedes han llevado o están llevando este semestre, creo que este semestre no lo dan y creo que debieron haberlo llevado el semestre anterior, variable compleja, posiblemente han visto esta idea donde el círculo unitario puede ser mapeado a la recta real y la esfera puede ser mapeada al plano complejo. Bueno, esencialmente este es un tipo de esta forma en la que por esa misma proyección que se hace o ese mapeo que se hace, pues entre más cerca esté del Ecuador, menos se alarga, por decirlo así, el, eh, el, las distancias. O sea,
Un kilómetro aquí, o claro, aquí estamos hablando de algo que de aquí a acá son cerca de 20.000 kilómetros. Entonces, digamos, 1.000 kilómetros visto acá y 1.000 kilómetros visto acá no se ven iguales en la representación del mapa, simplemente porque el mapa está más compreso alrededor del Ecuador. La idea de Peters lo que hace es eh, cambia el estilo de proyección y lo proyecta de manera que las áreas se conserven. No se conserva tan bien la forma, pero las áreas sí se conservan. O sea, una cosa que uno puede ver con Mercator es que Groenlandia, por ejemplo, se ve tan grande como Sudamérica o como el continente africano. Y Groenlandia es ciertamente una isla bastante grande, pero tampoco tiene eh, estas dimensiones tan exageradas. Groenlandia creo que es como la décima parte del área de África, pero si ustedes la ven aquí parece que tiene más o menos eh, la misma área y no lo es. Aquí ellos tratan de conservar el área, la proyección de Peters no es perfecta y entre más lejos esté del Ecuador, más se va a distorsionar y efectivamente, si ustedes hacen como por píxeles, cuántos píxeles hay aquí en Groenlandia y cuántos hay en África, tampoco les da. Todavía Groenlandia tiende a ser un poco más grande de lo que en realidad es. Y finalmente está la proyección de Robinson, que es una idea, eh, digamos, a la mitad, trata como de proyectar de tal manera que o sea, al mismo tiempo como de mantener la relación de la forma como lo hace Mercator y de mantener más o menos la relación entre las áreas como hace Peters. Ninguno de los tres hace perfecto en ninguna de estas dos cosas. O sea, ninguno de los dos realmente conserva áreas de manera apropiada ni conserva formas de manera apropiada. Pero esto es, piensen lo que es, estamos haciendo un mapa de una superficie esférica en una superficie plana. No es posible hacer ambas al mismo tiempo. Ah, bueno, otra cosa que hace Eratóstenes es que le da una solución a, a uno de los tres problemas de la geometría clásica. De estos no los hemos comentado tanto durante este curso, sin embargo, la matemática griega, la geometría clásica griega, tenía tres problemas clásicos irresolutos y pues, bueno, posteriormente se demuestra que son irresolubles desde un punto de vista de construcción con regla y compás. Sin embargo, vamos a ver que Eratóstenes y posteriormente Arquímedes, no vamos a ver Arquímedes en el día de hoy, pero eventualmente llegaremos ahí, encuentra una manera de calcular, bueno, los tres problemas clásicos son la trisección del ángulo, la cuadratura del círculo y la duplicación del cubo. Trisección del ángulo se explica por sí solo. Sabemos cómo dividir un ángulo en dos ángulos iguales, pero no sabemos cómo dividir un ángulo en tres ángulos iguales, al menos no usando únicamente regla y compás. Eh, la cuadratura del círculo es como el nombre sugiere, aunque no es tan claro, lo que queremos es, dado un círculo, queremos encontrar el cuadrado que tenga la misma área que ese círculo. Y la duplicación del cubo es, bueno, tomamos una arista, eh, teniendo un cubo, tomamos la longitud de la arista y queremos encontrar la longitud de la arista de otro cubo que tenga exactamente el doble del volumen del cubo original. Bueno, ¿qué es lo que hace Eratóstenes? Imaginémonos que tenemos la arista del cubo y que AF es dos veces ese cubo. Y aquí, aunque no esté puesto, ponemos un punto
Veamos D, me parece que va a ser, que es justamente el punto medio entre T e I. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Lo que sucede es lo siguiente. O sea, imagínense que estos tenemos cuatro rectángulos completamente congruentes y con su respectiva diagonal, y estos son como eh, son movibles, piénsenlo de esta manera, son como platos movibles y translúcidos, y lo que hacemos es lo siguiente, o sea, lo que queremos es ordenarlos de esta manera. Entonces tenemos A, el punto este, donde la longitud de esta es dos veces la longitud de la arista, y esta es justamente la longitud de la arista, o sea, es la mitad, el D es el punto medio de TI. Y lo que queremos es alinear, o sea, mover eh, los tres platos de manera que la recta que va desde A hasta D, la recta la diagonal y la recta RG coinciden en un punto, y lo mismo en este caso. Esto, dicho sea de paso, no se puede construir con regla y compás. O sea, esto es lo que se está imaginando, es que estos son platos movibles, pero esto no tiene, o sea, no es constructible. Y en algún momento vamos a ver que posteriormente se encuentra el conjunto de los números construibles, eh, que es dicho sea de paso, es un cuerpo. Sin embargo, es fácil calcular eh, es fácil calcular los puntos que pertenecen a este cuerpo, y de hecho los que pertenecen a este cuerpo son todos depende si estamos hablando en el plano real, en la recta real o en el plano complejo, pero son todos aquellos que pueden ser soluciones de ecuaciones cuadráticas con coeficientes enteros. Esto no quiere decir que sea mónico, o sea, podría ser 3x cuadrado menos x menos 1. Ese es aceptable. Pero ¿qué sucede? Raíz cúbica de 2, que es la arista que necesitamos para duplicar el volumen del cubo, no es una de ellas. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros asumimos que tenemos este artefacto que Eratóstenes se imagina, pues veamos que o sea, eh, AF, o bien, 2A es AFE de la misma manera que Y es AGE, de la misma manera que X es AHE, de la misma manera que A es AIE. Si nosotros vemos de este dibujo todas eh, todas esas razones que vienen es sencillamente del hecho de que tenemos triángulos, triángulos rectángulos con un ángulo en común, pues esencialmente ahí sabemos que por criterio AA, o sea, el ángulo recto y el ángulo común son triángulos rectángulos congruentes. Bueno, no congruentes, perdón, semejantes. Sacamos estas razones de semejanza, y si nosotros hacemos esto, vamos a obtener, eh, no es muy difícil ver que x va a ser raíz de 2, y raíz cúbica de 2, y va a ser raíz cúbica de 4. Bueno, x es raíz cúbica de 2 por a, y y es raíz cúbica de 4 por a. Bueno, entonces esta es, digamos que una solución a uno de los tres problemas clásicos. Vamos a ver que Arquímedes también dará solución a dos de estos problemas, pero nuevamente son mediante soluciones que no son construibles con regla y compás. Eh, Ahora hablemos de Claudio Ptolomeo.
Claudio Ptolomeo. Nos pasa lo mismo, no sabemos en realidad demasiado sobre su vida. Sí tenemos un poco de información al respecto de él, pero es mínima. Eh, Sabemos que él vivió aproximadamente, bueno, ahí está, entre el 100 y el 170 de la era común. Esta es el tiempo, por ejemplo, de la edad antonina, de la dinastía antonina en Roma. Ya para este momento, de hecho, los ptolomeicos habían dejado bueno, de hecho habían dejado de existir porque los últimos ptolomeicos, al menos en el poder, fueron Ptolomeo número algo. O sea, todos, básicamente casi, o sea, todos tenían los mismos nombres, todos eran Ptolomeo uno, Ptolomeo 2, etcétera, y las mujeres también casi todas se llamaban Cleopatra. Y aproximadamente en el año 45, eh, César en el año 45, antes de la era común, César se alía con Cleopatra, matan al hermano de Cleopatra, que es quien está en el trono. Cleopatra asciende al mismo, muere César. Está una de las tantas guerras civiles que se dan durante la historia romana, eh, que esta concluye con la batalla naval entre Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio era el, ah, en ese momento el amante de Cleopatra. Cleopatra se suicida y según la historia, Octavio persigue a Cesarión, que es el hijo de Cleopatra y César, y lo termina matando. Pero, en fin, para ese momento termina la dinastía ptolomeica, pero Alejandría sigue siendo esencialmente el centro del del mundo intelectual, del mundo académico, al menos en el Mediterráneo. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sabemos de Ptolomeo? Bueno, entre las cosas que sabemos, él estudia un montón de astronomía. Ok, hay una cosa que tenemos que ver. Desde Aristóteles, que Aristóteles de hecho es contemporáneo eh, con Alejandro Magno, un poco mayor que él, tanto así que se supone que Alejandro Magno fue uno de los tutores, perdón, al revés, que Aristóteles fue uno de los tutores de Alejandro Magno. Eh, la teoría era que la Tierra estaba en el centro del universo, inamovible, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas estaban en esferas alrededor del Sol, perdón, alrededor de la Tierra. En algún momento es evidente, o sea, simple y sencillamente porque por los pitagóricos habían supuesto que la naturaleza era perfecta y que no hay forma más perfecta que el círculo. Se habían imaginado ciertas órbitas, o sea que las órbitas siempre tenían que ser circulares. Claramente no se daba una órbita, o sea, las observaciones, uno concluye bastante rápido que la órbita no puede ser circular si uno es el centro de ese círculo. Entonces, una de las cosas que se hace, bueno, ellos ya para ese momento tenían esta idea de que la Tierra era el centro del universo. Alrededor de la Tierra habían círculos concéntricos, en uno, en el más cercano, circulaba la Luna, en el siguiente Mercurio, en el siguiente Venus, en el siguiente estaba el Sol, en la siguiente Marte, Júpiter, Saturno, y después estaba la órbita exterior donde estaban las estrellas. Ya hemos comentado, una de las situaciones es que los planetas
como están más cerca de la Tierra, el movimiento relativo se puede ver, se puede apreciar en cuestión de semanas. Si uno hace una observación consistente, en cuestión de semanas uno se da cuenta que los planetas se mueven, mientras que las estrellas, por estar mucho más lejos, el movimiento relativo de ellos es muy, muy, muy pequeño, casi imperceptible. Posiblemente imperceptible para cualquier persona que no esté tomando mediciones relativamente precisas. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, una cuestión que es bastante interesante sería por qué ellos escogen este orden. Y ustedes pueden investigar eso, ustedes tienen un foro para discutir eso, pero el hecho de por qué se da este orden, por qué piensan que la Luna está más cerca de la Tierra que Mercurio y Venus, pero por qué Mercurio y Venus deben estar más cerca de la Tierra que el Sol, y de por qué el Sol debe estar más cerca de la Tierra que Marte, Júpiter y Saturno. Esas son buenas preguntas y es algo que pueden discutir en el foro. Por otro lado, ¿qué es lo que se supone? Bueno, una de las cosas que se asume es eh, básicamente que hay como unas esferas dentro de esferas a las que llaman epiciclos. Entonces, ¿qué sucede? Antes de Ptolomeo lo que se había hecho era asuma que la Tierra está en el centro de estos círculos y observe que es claro que los planetas se mueven de alguna manera no perfectamente circular, entonces lo que se había asumido es que aquí había un centro alrededor del cual el planeta se movía. Entonces el planeta giraba alrededor de este centro en lo que se llamaba un epiciclo. Eso claramente no es cierto. O sea, nosotros con el conocimiento que tenemos de astronomía moderna, eso al menos no es aceptado actualmente, pero esa era ah, la teoría que se había dado. Ptolomeo hace cálculos y se da cuenta que aún así esta teoría no necesariamente se apega a la realidad observada. Entonces él lo que hace es que propone una teoría de lo que se llama una teoría excéntrica. O sea, lo que dice es, bueno, la Tierra, de la misma manera que hay un centro acá y el planeta gira alrededor de ese centro, no necesariamente solo alrededor de la Tierra, bueno, resulta que la Tierra tampoco está justamente en el centro de este círculo, sino que está un poco fuera de él, un poco excéntrica. ¿Qué fue lo único que le faltó a Ptolomeo y que por 1500 años nadie hizo hasta que Kepler tomó las mediciones de la época y propuso que el movimiento de los planetas no era en círculos, sino era en elipses? Pues justamente eso, quitarse de la mente el hecho de que porque el círculo es la forma perfecta según los supuestos de la filosofía que ellos seguían, que entonces la órbita ah, tenía que ser esférica. De hecho, si lo hubiese hecho en elipses, se puede deshacer de los epiciclos de buenas a primeras. Otra cosa también es que Ptolomeo, entre otras grandes cosas, es también un geógrafo y él toma los trabajos hasta el momento y los expande. Bueno, de hecho, bueno, ¿se acuerdan que les había hablado bueno, veamos este mapa con un poco de cuidado. Ellos están aquí en Alejandría, conocen bastante bien el Mediterráneo. eh, Después toman Etiopía, no conocen mucho más al sur de lo que ellos llaman Etiopía, que es bastante más grande de lo que es Etiopía hoy. Eh,
Tenemos el desierto del Sahara, que al parecer los griegos deciden nunca a tratar de cruzarlo, o si tratan de hacerlo, al menos no sabemos hasta el día de hoy. Ya para ese momento se sabe, o sea, ellos conocen sobre China, conocen sobre la seda y saben que la seda viene de China y de alguna manera hay rutas de comercio que llegan hasta ellos. Entonces ya conocen China, tienen aquí India, se nota, si ustedes ven un mapa moderno, pues las proporciones no son perfectas, pero están bastante bien. Y finalmente, aquí está la isla de Ceilón. Esa es la isla que hoy por hoy conocemos como Sri Lanka, que es justamente la que les había dicho que dado por el lugar donde estaba en el mapa anterior. Podemos volver rápidamente a ese mapa. eh, Esto, que esta era, les había dicho que posiblemente era Sri Lanka. Bueno, Sri Lanka en algún momento y por mucho tiempo se le llamó la isla de Ceilón. Entonces volvamos a este mapa. Bueno, posteriormente queremos hablar sobre Diofanto, que es un poco posterior. No sabemos exactamente la fecha de nacimiento ni de defunción de Diofanto. Me imagino que ustedes han escuchado de ecuaciones diofánticas, pero vamos a ver un poco más al respecto de su trabajo. Eh, Asumimos que Diofanto nació en algún momento entre el 200 y el 215 y murió entre el 284 y el 299, lo cual deja exactamente 84 años. Bueno, entre las menores y entre las mayores de esas. O sea, si se dan cuenta, son 15 años entre una y otra. ¿Por qué? Bueno, nuevamente, hemos discutido, los pensadores de aquella época eran gente que venía de clase alta, pero no necesariamente de la clase más poderosa. Esto quiere decir que a diferencia de hombres como Alejandro Magno, como Julio César, como los Ptolomeos, que son las figuras que ejercen el poder, de las cuales sobrevive hasta el día de hoy mucha información, sobre ellos no sobrevive el mismo grado de información que sobre los demás, que sobre estas figuras tan poderosas. Pero resulta que hay un acertijo que eh, ha sido datado al siglo cuarto, así que posiblemente viene, o sea, ha sido datado los que conocemos al menos del siglo cuarto, quizá un poco anterior. ¿De dónde viene esta? O sea, dice, de Diofantes, su infancia duró un sexto de su vida, un doceavo de su vida después su barba creció, un séptimo después se casó, 5 años después de eso nació su hijo. Este hijo vivió la mitad del tiempo de su padre y murió 4 años antes que él. ¿Qué edad tenía Diofantes al morir? Esto, pues, espero que ustedes reconozcan que es una ecuación lineal, que es la infancia duró un sexto, entonces es eh, un sexto por X, luego un doceavo después le creció la barba, luego un séptimo después se casó, 5 años después nació su hijo, es decir, más cinco, y este hijo vivió la mitad del tiempo que vivió Diofantes, que es un medio de X, y finalmente murió 4 años antes que Diofantes. Ahí tenemos el otro 4 y eso es igual a la longitud de la vida de Diofantes. Y esto claramente, bueno, ustedes pueden hacer la solución, da por solución 84. Entonces, se ha tomado este acertijo como algo indicativo de la edad real que tenía Diofantes al morir y por eso se da ese estimado. Ahora, entre muchas otras cosas que hizo Diofantes, una de las cosas que es bastante relevante, tenemos la aritmética, donde él estudia estas ecuaciones y sistemas de ecuaciones donde se sabe que las soluciones tienen que ser en números enteros, pero quizá una cosa más importante es que él encuentre una cierta forma de algebraizar las ecuaciones. En este caso, ¿qué es lo que hace? Bueno, le da
ciertas, eh, ciertos nombres, ciertos símbolos a las unidades, bueno, ciertos símbolos a ciertas partes de las ecuaciones y a partir de ahí trata de resolver. Entonces, por ejemplo, m son las unidades, esta es la forma en la que representa la variable lineal, este delta es el que representa a la variable cuadrada, este representa la variable cúbica, este capa a la gama, esto representa, bueno, es cuadrado y cuadrado a la 4, esto es cuadrado y cubo, no elevado uno a la otro, ¿verdad? Aquí lo que estamos es un cuadrado multiplicado por un cubo, eso es la variable a la quinta potencia, y esto es un cubo y después otro cubo, a la sexta potencia, disculpen, aquí debería ser x a la 6, no x a la 4. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, eh, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir esencialmente 35x a la 3 más 12x. Hay otras notaciones adicionales que se introducen, pero por acá dejémoslo acá por hoy porque ya llevamos bastante rato y hay un video más que va a entrar para para el primer examen, que es sobre Arquímedes. ¿Por qué tomamos Arquímedes por aparte? Bueno, porque Arquímedes, hasta donde sabemos, fue invitado por los ptolomeicos, sin embargo, él nunca fue a Alejandría, nunca fue a Egipto, hasta donde sabemos. Eh, y también porque Arquímedes merece su propio video, simple y llanamente porque Arquímedes podemos verlo como el genio de los genios de su época. Eh, bueno, eso lo discutiremos en el próximo video. Por el momento quedamos hasta acá. Hasta luego.